Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida Rodríguez. El día de hoy está con nosotros la abogada Miriam Estrada. Ella es defensora de derechos humanos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, no, pues muchas gracias, pues a ti por esta invitación. Afortunadamente estamos bien, avantes, y pues muchas gracias. Siempre es un placer estar en estos espacios contigo. Sí, yo muchísimas gracias en verdad, porque yo sé que andan súper atareados y el día de hoy la verdad es que no me quiero extender mucho en la cuestión de la apertura y de la introducción, porque me gustaría ir al grano de esta conversación para aprovechar este tiempo tan valioso que nos otorga. Yo sé que ahorita va a sonar para muchos el muy obvio, pero para otros yo creo que esto va a ser como un abanico de sabiduría, por así mencionarlo, porque hemos hablado, hemos escuchado, hemos visto por muchos lugares la cuestión de la violencia de género. Pero, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo sé que efectivamente yo, en dado caso, mi hermana, mi prima, mi papá, porque puede ser también para una persona mayor, una persona de género masculino en general, está siendo agredida y tiene ese abuso como tal de género? Y la verdad por eso me atreví y le pedí de verdad a la abogada para que nos dijera, por favor, abogada, ¿qué es? ¿Qué significa todo esto? Ok, no, perfecto, pues yo encantada, mira, como una forma de introducir, antes de explicar, ¿no? Brindar un pues concepto, cómo identificamos o caracterizamos la violencia de género, me gustaría hacer primero dos diferenciaciones, que es el tema de género y sexo, porque de ahí parte un poco para entender la construcción de esta violencia. Y bueno, entendemos que género pues se refiere precisamente a los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente, pues se le han asignado tanto a los hombres como a las mujeres. Es decir, es una construcción social, un constructo social, no son características que terminan siendo pues estereotipos, ¿no? Sociales, por ejemplo, ¿no? Incluso desde que se concibe pues a un ser humano, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy coloquial, ¿no? O sea, designar si es niño, pues es color azul, ¿no? Si es niña es color rosa, ¿no? O, por ejemplo, incluso en los festejos del baby shower, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser rosa, tiene que ser de muñecas, de princesas, este, algo de cocina, etcétera, ¿no? Y los hombres, no, pues tiene que ser azul, tiene que ser coches, carros, ¿no? Dinosaurios, etcétera. O sea, son, digamos que construcciones que van cambiando precisamente a lo largo del tiempo, no son iguales incluso pues geográficamente hablando, ¿no? Entonces entendamos eso como, pues eso es un constructo social que se nos asigna pues a los seres humanos, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Y pues la cuestión del sexo pues hace más referencia precisamente a los cuerpos sexuados de las personas. Esto es, por ejemplo, las características biológicas, ¿no? Genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales pues se clasifica, se hace esa clasificación de hombres o mujeres, ¿no? Entonces, si una vez que ya precisamente entendimos esa diferenciación y entendimos por qué el género, ¿no? Al ser una construcción social pesa tanto, vamos a tener ese hilo conductor de qué es la violencia de género. Hay muchas, ya a estas alturas, pues muchos autores, ¿no? Autoras, mismos, pues, instituciones internacionales, también autoridades nacionales que ya han definido o han caracterizado esta violencia de género. Entonces, básicamente, pues es toda acción u omisión que se basa en el género, ¿no? O sea, ya entendimos qué es el género, entonces estas acciones u omisiones se basan en el género, en esa construcción social, y deriva precisamente del uso y o abuso del poder, ¿no? Porque entendamos que estamos en el marco de un sistema de desigualdades, de relaciones de poder, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y obviamente, pues, donde el poder es asimétrico entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, estas acciones o omisiones tienen el objetivo, ¿no? O el resultado de causar un daño o un sufrimiento, ya sea físico, psicológico, emocional, patrimonial, económico, sexual, incluso que es una de las expresiones más
graves, ¿no? Más brutales es pues la muerte de las mujeres, ¿no? O sea, el tema del feminicidio, ¿no? Y esto se puede dar tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? O sea, porque históricamente, ¿no? Y eso no tiene mucho que hemos estado avanzando, se planteaba, no, pues es que la violencia de género o se confundía con la violencia familiar y eso solo es entre familia, ¿no? O sea, se queda de la puerta hacia adentro, ¿no? Y esto no, esto es una cuestión de ámbito público y privado, ¿no? Y que tiene precisamente estas acciones o omisiones tienen efectos muy específicos en obstaculizar uno de los derechos más importantes o fundamentales que tenemos las mujeres, que es pues el acceso a una vida libre de violencia, ¿no? O sea, es a grandes rasgos y que tiene que ver precisamente con esa construcción de cómo estamos concibiendo, ¿no? Esos estereotipos de género y cómo estamos concibiendo los roles, cada sociedad está concibiendo los roles para hombres o mujeres. Y bueno, eso me gustaría dejarlo como introducción. Perfecto. Mencionó varios cuestionamientos y puntos muy importantes que quisiera desglosarlos un poquito más adelante, pero por ejemplo, en este caso, ¿cómo clasificar, si es que existe eso, cómo clasificar o cómo saber si en dado caso, con base en lo que usted nos acaba de mencionar, alguien está siendo abusado patrimonialmente? Porque yo sé que a lo mejor el sexual, el físico, son los que más, o y hasta económicos son los que más se Uh -huh. pueden, como, Como lo percibir, podemos, ¿no? como, Uh -huh. exacto, como que la gente sí lo entiende, o decirlo de una manera. Pero, ¿qué otras maneras hay de ese abuso o qué otras formas hay de violencia de género? Y lo quiero remarcar en violencia de género porque no solamente son las mujeres. ¿Es Claro. correcto? Sí, claro, por supuesto. Sí, Ay, no, mira, no, por supuesto. De hecho, hay algunas confusiones en ocasiones en cuanto a la violencia de género y hay una denominación también específica sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Que te digo, son como dos concepciones, ¿no? Que tienen como sus características y especificidades propias. ujú. Pero bueno, a grandes rasgos, como tú bien comentas, pues, ¿cuáles son los tipos de violencia? Bueno, lo más aceptado y en estándares internacionales, ¿no? Que también se adoptó pues en la legislación nacional, lo podemos encontrar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene sus homólogas en cada uno de los estados. Por ejemplo, también está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, de la Ciudad de México y así, ¿no? En varias entidades federativas. Entonces, digamos que el consenso precisamente se plantean al menos pues 6 tipos de violencia, ¿no? Como tú bien decías, pues está la violencia psicológica, que digamos que es quizás una de las más difíciles también de entender por su complejidad, pero ya se ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Y entendamos que pues es igual cualquier acto u omisión, porque puede ser acción o dejar de hacer como una omisión, ¿no? Que dañe precisamente la estabilidad pues psicológica, ¿no? De las personas. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos precisamente de cada una de las violencias para como ejemplificar más, porque también es como complicado nada más como decir violencia psicológica o física si no damos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la negligencia, ¿no? El abandono, el descuido, los celos, ¿no? Que es algo muy común lastimosamente, insultos, humillaciones, el tema de la infidelidad, rechazo, etcétera. O sea, son acciones obviamente u omisiones, pues que van causando un impacto negativo y en perjuicio, pues de mi estabilidad psicoemocional, ¿no? Y pues obviamente eso tiene pues impactos en causar, por ejemplo, el temas de depresión, ¿no? El aislamiento, el no bajar el autoestima, ¿no? Incluso hasta el suicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, casos que son reales y que se tienen que nombrar, ¿no? Obviamente está el tema de la violencia física, que como bien tú lo comentabas, precisamente es quizás una de las más perceptibles porque obviamente pues es algo corpóreo, ¿no? Es algo físico que incluso en muchas ocasiones deja marcas, deja huellas, ¿no? Y pues básicamente es ese uso de la fuerza, ¿no? Física o con algún objeto, alguna herramienta, alguna arma que provoque lesiones, ¿no? En nuestra integridad física, La ¿no? más mencionada, por así mencionarlo, Sí, es como que desgraciadamente.
Sí, claro, y justo como en la mayoría de ocasiones deja marcas, ¿no? O sea, un moretón, rasguño, son quizás más perceptibles. Incluso también es una de las cuestiones más complicadas de la violencia psicológica porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Es tan complejo ese entramado de acciones o omisiones que nos llevan a ser víctimas de violencia psicológica que uno pues no lo detecta, ¿no? Precisamente porque no deja una huella, ¿no? Física, pero es igual o peor, ¿no? Peor. En los impactos que deriva. También está, por ejemplo, la violencia patrimonial que tú muy bien mencionabas, ¿no? Que esa incluso a veces se confunde con el tema de la violencia económica, pero igual lo mismo es cualquier acto o omisión que afecte precisamente la supervivencia de la víctima, ¿no? Su patrimonio, su propiedad, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser desde sustracción o destrucción, retención o no sé, o daño a algún objeto, alguna pertenencia tuya. Por ejemplo, no sé, que te quite tu pareja o incluso un amigo tus documentos personales, ¿no? Tu INE, tu FUR, tu cartera, ¿no? O sea, son tu patrimonio. Por eso es justo la violencia patrimonial y que obviamente esto tenga una afectación en tus derechos patrimoniales, en tus recursos económicos destinados a satisfacer tus necesidades mínimas, ¿no? Tus necesidades básicas, y tu supervivencia, ¿no? Eso es muy importante señalar. Te digo, una de las máximas expresiones es eso, cuando por ejemplo, incluso hasta que te dañen tu ropa, ¿no? O sea, que te la quiten, te quemen tu ropa, te arañen tu ropa, cualquier objeto tuyo, te rompan un celular, te lo quiten, tu laptop, etcétera, cualquier cosa que es de tu patrimonio. Eso Entonces, podría, perdón que le interrumpa, eso podría ujú, ser, por ejemplo, un poco más sonado, por así decirlo, ¿eh? No porque no todo lo que está diciendo sea importante, pero por ejemplo, en los adultos mayores, que hay ocasiones en donde les quitan, pues sí, o sea, su sus casa, propiedades. sí que lo que le reciben mensualmente, cosas que hemos escuchado muy a menudo, por desgracia, que Ujú. uno los deja como de lado y que también son parte importante de esa violencia. No, sí, totalmente, por supuesto. O sea, por ejemplo, algo muy común que se da en la práctica jurídica es la cuestión de los testamentos, por ejemplo, ¿no? O sea, un adulto mayor o adulta mayor hace su testamento y los hijos o hijas o los futuros herederos ya se sienten dueños, ¿no? Y la despojan de sus bienes, porque según en un testamento dice que ellos van a heredar, ¿no? Cuando eso simplemente es después de que ocurra la muerte de la persona, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos casos de despojo, ¿no? En el que a los adultos mayores los quitan los corren, ¿no? Los sacan de sus hogares y totalmente entra, aparte de violencia patrimonial, también tiene que ver con la violencia económica y eso Física. también tiene que ver con la violencia psicológica. Aquí algo muy importante recalcar es que no necesariamente se va a dar solamente una violencia, ¿no? En la mayoría de los casos, estos tipos de violencia se combinan, ¿no? O sea, son una serie de cosas articuladas, porque obviamente la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica, la sexual, pues obviamente tienen un impacto en nuestra estabilidad psicoemocional, por lo tanto también está ocasionando pues violencia psicológica, ¿no? Pero totalmente de acuerdo con lo que comentabas acerca del caso muy específico de los adultos mayores. Pero adelante, la interrumpí con la diferente, Ah, no. No, no te adelante. preocupes, tú con toda la confianza. Bueno, un poco esa es la idea, ¿no? De la violencia patrimonial, que un ejemplo muy concreto, el que justo pusiste, es muy ilustrador, ¿no? Bueno, también está la violencia económica, que es lo mismo, o sea, acciones u omisiones, o sea, cosas hacer o no hacer, pero ambas pueden tener un impacto precisamente en la supervivencia, pero ojo, económica de la víctima, por ejemplo, ¿no? O sea, que vayan siendo tendientes a controlar, ¿no? A controlar, a dominar el ingreso de sus percepciones económicas, ¿no? O sea, su sueldo, sus salarios, sus ingresos, su forma de administrar su dinero, ¿no? Eso se da, por ejemplo, mucho en la cuestión tiene mucho que ver también con la cuestión laboral, ¿no? Porque obviamente
ya sea, por ejemplo, que te retienen tu dinero, ¿no? Tu quincena, tus tarjetas de crédito, ¿no? Porque aparte, pues la tarjeta de crédito es tu bien, ¿no? Es de tu propiedad, ¿no? Parte o de débito, ¿no? Ahí están tus ahorros, parte de tu patrimonio, pero obviamente esas acciones o estas omisiones están tendientes a controlar tus ingresos, ¿no? Y eso deja en una mayor vulnerabilidad, pues, a las víctimas. ¿Por qué? Porque obviamente si las dejas sin recursos económicos, sin esas alternativas o herramientas, pues la dominación puede ser mayor porque no tiene a dónde ir, ¿no? No tiene cómo moverse, no tiene para el transporte, no tiene para comer, no tiene para sobrevivir de forma independiente del agresor, ¿no? Entonces también esa es una cuestión muy delicada, muy fuerte y que ocurre mucho y que muchas veces no se ve, pero es muy, muy grave, ¿no? O sea, el control de tus ingresos, pues no puedes ni siquiera comprar un bien mínimo, ¿no? Para De alimento satisfacer, mínimo. exacto, satisfacer una necesidad tan básica como comer, ¿no? Y que en Y México yo creo que se escucha más por la cuestión del machismo. por supuesto, bueno, no solo en México, en general pues No en te... varias latitudes del mundo, ¿no? A nivel mundial, pues está muy enmarcado y obviamente pues por la construcción cultural en América Latina, eso es real también, por ejemplo, ¿no? La construcción o los roles de familia, ¿no? El hombre es el proveedor y la mujer, no se le reconoce la gran labor que es, pues, las labores en casa, ¿no? En los hogares. Y obviamente, pues, el hombre como es proveedor tiene el control de los ingresos, ¿no? Y la mujer, o sea, no se le da es un trabajo no remunerado, es un trabajo que no se valora porque es un trabajo, una grandísima labor. Y obviamente al haber ese control económico, pues imagínense, las mujeres que están en esa situación, pues no, son sumamente dependientes económicamente de esta persona. Y eso genera que la relación de poder en esa relación, matrimonio, concubinato, lo que sea, está muy dispareja, ¿no? Es una simetría de poder brutal, ¿no? Y la mujer no puede salir, ¿no? No puede salir si el hombre no da dinero, ¿no? Y es algo muy grave porque eso deriva en cuestiones de violencia, de otros tipos de violencia y mucho más graves. Que yo creo que ahora en la pandemia ese es uno de los motivos y alarmas por el cual también se aumentó la violencia. Pero bueno, eso ya estamos hablando Sí, claro. de otros temas. ¿Cuál otra nos faltaría? Es Bueno, la violencia sexual, ¿no? Que eso es, obviamente, lo identificamos más precisamente porque ha sido, pues, casos, ¿no? Terribles, ha sido demasiado sonado precisamente por esta alarmante situación, ¿no? De violencia y pues es básicamente cualquier acto, ¿no? Que degrada, que está tendiente a dañar, ¿no? El cuerpo, la integridad física de las personas y la sexualidad, ¿no? De la víctima, ¿no? Y por tanto, pues obviamente tiene impactos pues en la integridad, ¿no? Física, psicoemocional, en la libertad, en la dignidad, etcétera, ¿no? Es una expresión precisamente de ese abuso, de ese control de poder, ¿no? De la masculinidad sobre la mujer, ¿no? Te digo que es en el marco de estas relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y bueno, o sea, aquí hay muchos ejemplos, ¿no? El tema de la violación, el abuso sexual, el acoso, ¿no? El hostigamiento, etcétera, ¿no? O sea, hay demasiado ahí que mencionar y es Sí. sumamente grave, ¿no? Y Y aguas, normalmente, digo, sí, adelante. perdóneme que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa de nuevo, nada más para acotar aquí en este pedacito, en esto que de verdad es que es muy alarmante todo, pero aquí me gustaría que usted nada más remarcara, no solamente es el acto, por ejemplo, como tal de penetración, Por sino al supuesto, sí. momento de que ya te están agrediendo de una manera que no estás permitiendo, a partir de ese momento es decir, basta, y Sí. ya es como un momento de alerta, de levantar la mano y de ir o sea, ahora sí que a que lo acusen, a que tú hagas algo para que esta persona no se quede, o sea, impune, por así decirlo. Sí, no, por supuesto, o sea, no debe de haber, o sea, no es nada más el coito, ¿no? O nada más la penetración, sino obviamente tiene que ver con esa, pues, intención de dañar, ¿no? Tu sexualidad y de controlar tu sexualidad, y tu integridad física, ¿no? Y, por ejemplo, es el tema del acoso, ¿no? Que no necesariamente te tiene que tocar el agresor para que ya sea una agresión sexual o un delito sexual, ¿no? Porque esto se configura en delitos sexuales.
¿no? O sea, un chiflido, ¿no? El acoso callejero que pues tanto hemos vivido, ¿no? A lo largo de nuestra Sí, vida, ¿no? exacto. ¿Qué mujer no ha vivido acoso callejero o acoso en la calle? O sea, te digo, no necesita tocarte, ¿no? No En el necesita incluso, trabajo. ajá, no necesita incluso decirte algo, ¿no? Con mirarte, ¿no? De esa forma, precisamente, de ese impacto de controlarte a ti, de hacerte menos y de hacerte sentir que, pues, él controla tu, que es el agresor, controla tu sexualidad, eso obviamente ya es una expresión de violencia sexual, ¿no? Obviamente, pues, está el acoso, el abuso, ya el tocarte con esas índole sexual, con esas intenciones, y bueno, está obviamente la violación, ¿no? Situaciones, palabras mayores, pero obviamente no necesariamente necesitas llegar a esa penetración para que sea violencia sexual. Y también en el matrimonio se va, digo, por desgracia, a veces Sí, por se supuesto. llega a esas cuestiones que tú dices, o sea, nada más porque está, ahora sí que por la obligación de, no, no hay ninguna obligación, o sea, Sí, no, o sea, el matrimonio, el vínculo matrimonial o las relaciones de hecho o el concubinato, pues no obligan, ¿no? A ninguna de las partes, pues a hacer algo que no esté consentido, ¿no? O sea, su consentimiento, así esté casado, o sea, el consentimiento es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Y si la mujer o el hombre dice no, es no, o sea, eso sin duda. El vínculo no anula ese consentimiento necesario. es correcto. Digo, la verdad es que hemos sabido de tantos casos que en verdad dices, es que esto no procede, por así decirlo, pero no me quiero adelantar. ¿Cuál faltaría? Es bueno, psicológico, Es físico, psicoemocional, patrimonial, creo que ya. económico, sexual. Y hay otros dos que también maneja la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, que es la violencia contra los derechos reproductivos, ¿no? O sea, que también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ahí obviamente interviene el tema de, por ejemplo, el derecho pues al aborto, ¿no? También está el tema ahí, por ejemplo, de los anticonceptivos, ¿no? Eso se da, también es real, ¿no? Es el control, esas actos o omisiones que están tendientes a controlar, pues, la vida reproductiva, ¿no? O sea, la salud reproductiva, los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no te permito hacer la interrupción legal del embarazo o te forzo a hacer la interrupción legal del embarazo o yo controlo tus métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, ese tipo también es una expresión bastante fuerte y cruda y que se da y que está contemplada en la legislación de nuestro país. Y bueno, finalmente también esta ley a nivel local lo plantea muy bien, que es el tema, y lastimosamente, que es la máxima expresión, la expresión más atroz, ¿no? Y más brutal de esta violencia, es pues el tema de la violencia feminicida, ¿no? O sea, que eso ya va Sí. tendiente a precisamente a privar de la vida, ¿no? O sea, no solo es el daño a la integridad, pues física, psicoemocional, sino ya está en busca de privar de la vida pues a las mujeres, ¿no? Eso también es un tipo de violencia que se maneja en la legislación, la violencia feminicida. Y bueno, esas serían como las principales denominaciones que al menos plantea precisamente los estándares internacionales y pues la legislación en nuestro país. Obviamente no, eso es importante señalar, esto es pues enunciativo, más no limitativo, es decir, o sea, pueden haber otras expresiones o formas análogas que lesionan, que vulneran, que afectan, que impactan de forma negativa, pues pues a nuestra integridad, ¿no? Física, psicoemocional y obviamente pues no permiten que nosotras vivamos una vida libre de violencia, ¿no? Esto no se limita, pero al menos son justo el consenso en la legislación que prevé, ¿no? Claro. Yo sé que esta pregunta va a sonar un poco, eh, no quisiera poner un adjetivo porque no creo que haya ninguna pregunta absurda, por así decirlo, en esta materia, pero ¿cómo sé, cómo yo puedo saber al momento de que ya estoy siendo agredida, cómo puedo actuar o cómo sé que puedo proceder ante la ley para que puedan castigar a mi agresor? Obviamente yo entiendo que la gente que tiene violencia física, todas las que ya preguntamos, hay unas que son más evidentes que otras. Ujú. Pero, por ejemplo, en una cuestión psicológica, en una cuestión patrimonial, que a lo mejor no es una casa como tal o no es algo tan grande, pero ¿cómo yo sé?
¿cómo puedo actuar? ¿Cómo saber si yo puedo ir y, oiga, es que literal, es que me está haciendo tal y que sé que mi acusación a lo mejor no puede ser como, pues, ahora sí que ahí se queda, déjeme lo veo, Ujú. literal. Sí, no. Sí, pues, lo que comentas es muy importante, ¿por qué? Porque precisamente, pues esta violencia de género, ¿no? Y en específico voy a hacer un énfasis con el tema de la violencia contra las mujeres. Obviamente es un tema muy complicado de identificar para la víctima, precisamente porque para que sea víctima, obviamente tuvieron que haber muchos factores, ¿no? Y toda una serie de acciones, de omisiones que durante el transcurso del tiempo, pues obviamente fueron disminuyendo precisamente debido a esa relación de poder y de control, disminuyendo como su capacidad de identificar estas características, estos tipos de violencia, ¿no? Normalmente, pues, estos tipos de violencia, pues obviamente al querer controlar, ¿no? Mediante el abuso, el uso de poder, pues tienen el objetivo, ¿no? De disminuir, ¿no? Psicológicamente a la víctima, de disminuirle su autoestima, ¿no? De sentirse culpables, ¿no? O sea, tiene aparejado todo un sistema de dominación en esas relaciones. Entonces es muy complicado, ¿no? También incluso hay un círculo de violencia, ¿no? En el que por un momento parece que todo está bien, hay un conato de violencia, pero después hay arrepentimiento, después se trata de, el agresor, ¿no? Por ejemplo, trata o sea, pide disculpas, todo va a pasar bien, y, todo va a estar bien, etcétera, y otra vez vuelve, ¿no? El círculo vicioso. Vicioso. Entonces, es muy complicado que una víctima se dé cuenta, ¿no? Obviamente no es imposible, pero sí tiene que estar aparejada de varias herramientas, ¿no? Herramientas, pues, psicológicas, ¿no? Obviamente herramientas jurídicas sobre sus derechos, redes de apoyo, esto también es muy importante. Entonces, creo que cada caso, en especie, dependiendo obviamente el tipo de violencia, la modalidad de violencia, su contexto, ¿no? Qué tanta simetría en la relación de poder entre el agresor y la víctima hay, pues ya estaríamos, digamos que haciendo como el análisis de cómo identificarla y cómo apuntalar, ¿no? Una posible solución, ¿no? Obviamente, en este contexto, pues hay herramientas y accesibles, ¿no? Hay, por ejemplo, unidades de atención a mujeres víctimas de violencia o personas que están siendo víctimas de violencia de género, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que justo te permitan acudir, contar qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pasando, cuáles son tus circunstancias y obviamente tu situación de vulnerabilidad. Y a partir de ahí, pues te dan ese seguimiento, ¿no? Ya sea que te canalicen, ya sea que te digan, a ver, estás siendo víctima de un delito, o sea, además de que es obviamente una violencia, un tipo de violencia, es un delito, por ejemplo, la violencia familiar, un delito, violación, acoso sexual, abuso sexual, etcétera, es un delito y como tal se tiene que perseguir y se tiene que presentar una denuncia, ¿no? En el Ministerio Público que corresponda, ¿no? O por ejemplo, también hay que pensar en la cuestión transversal, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, si estás viviendo violencia familiar o los asuntos que se dan mucho y que son muy complejos por lo que implican, que es, por ejemplo, un divorcio, la situación de la patria potestad, la guardia y custodia, una pensión alimenticia, obviamente ahí implica también una relación de poder, ¿no? Y se tienen que dar todas las herramientas posibles para que, pues, en este caso, ¿no? O sea, la mujer no se vea más vulnerada en estos procesos, ¿no? Por ejemplo, ahí se tiene que aplicar esa transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? O sea, hay herramientas, hay incluso una metodología para interpretar estos casos, pero sí es necesario justo pues acudir a ciertas instancias y obviamente cada caso es distinto, eso es real, hay que analizarlo. También digo, los contextos son diferentes, pero creo que las víctimas precisamente sienten, perciben que algo no está bien, que algo es algo
les molesta, algo es incómodo, se sienten mal, hay depresión, ¿no? Hay incluso pensamientos de suicidio, hay enojo, hay tristeza, hay frustración, hay expresiones y se dan y es el momento de que justo, pues, traten de identificar qué está pasando y también puedan pedir ayuda, ¿no? Hay, obviamente, si nosotras también vemos que conocemos a alguna persona que está inmiscuida en este círculo de violencia, pues también es necesario brindar las alternativas o brindar algunas herramientas para que la persona pueda salir lo más posible, lo más pronto posible de esa situación. Pero repito, es analizar el caso de acuerdo justo a la dimensión, al tipo, a la modalidad, al contexto, etcétera. Acá me gustaría, antes de hacer la siguiente pregunta, porque yo entiendo que hay muchísimas personas que están sobre ese mismo venda, por así decirlo, en los ojos, porque a veces nuestra cultura nos enseña cierto tipo de comportamientos que nosotros creemos que son normales, ¿no? Y los ponemos entre comillas, como algunos que ya mencionamos, ¿no? Pero cuando tú ya decides quitarte esa venda de los ojos, cuando de verdad hay una agresión ya, de verdad que dices, ya basta, ya no quiero, y está sobre un abuso de poder muy grande, y lo vemos sobre todo aquí en México, por desgracia, donde la persona por temor no quiere ir a denunciar. Ya cuando de verdad dice ya, porque si no, o es mi vida, o son mis hijos, o soy yo. O sea, y estoy hablando en general de mis hijos y yo porque pues ya es una agresión muy fuerte. Cuando tú vas, hay una manera de que los apoyen, y hablo los porque entiendo que la agresión en mujeres es muy fuerte y estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que sucede. Pero también hay a lo mejor un poquito, un mínimo de gente que a lo mejor en este caso son hombres o personas adultas o de género de gays y LGBT y demás. Todos ellos, cuando ya decides ir, ¿qué tipo de apoyos pueden con lo que pueden apoyar? Ahora sí que con qué se pueden apoyar cuando tú ya decides hacer ese paso. Claro, pues mira, es también, o sea, necesario plantear precisamente, pues hay herramientas, como te decía, tanto unidades de atención como también organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Eso también es real. Y pues digamos que personas precisamente que se dedican a la defensa, ¿no? De los derechos humanos, en estos casos, por ejemplo, muy específicos de atención a víctimas de violencia de género. O sea, hay ciertas herramientas, ¿no? Obviamente no son del todo accesibles porque también es real que hay mucho por cambiar, ¿no? Por erradicar y porque esta perspectiva precisamente de género y la prevención, pues todavía estamos pues muy lentos y no hemos avanzado como se quisiera, ¿no? Entonces, hay herramientas, insisto, están las unidades de atención, en todas las entidades federativas tienen, ¿no? A nivel local, está también, por ejemplo, digo, nada más por dar ejemplos, las lunas, que son las unidades de atención, ¿no? Adscritas a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, por mencionar un ejemplo nada más, porque también hay en otras entidades federativas, ¿no? También hay mismas unidades homólogas, las unidades de atención en el Estado de México y en otros estados, ¿no? Entonces se pueden acercar, digo, eso también entendamos que el acercarse es un grandísimo paso, ¿no? Que muchas veces si no te atienden o hay alguna barrera, muchas veces no regresas, ¿no? Precisamente porque el haber reconocido, identificado la violencia de la violencia que estás viviendo es muy complicado y es un paso gigantesco que muchas veces no se da y que en ocasiones pues necesitamos ayuda para darlo, ¿no? Eso también es real. Entonces, bueno, por ejemplo, está eso también, si eres víctima de un delito, pues acudir, ¿no? A las agencias del Ministerio Público, ¿no? A las fiscalías. Digo, y también aquí hay que entender, ¿no? Que es muy complicado
pues denunciar, ¿no? No solo para estos delitos, de este tipo de delitos, sino en general, ¿no? O sea, es real que tenemos un sistema de justicia muy deficiente, ¿no? Esto es una problemática pues añeja, ¿no? O sea, que no se ha podido romper con esa dinámica, porque es real también que tú vas, acudes a un ministerio público y encuentras obviamente una lógica patriarcal sumamente férrea, ¿no? Es decir, o sea, no se trata con perspectiva de género, pues los casos, ¿no? No se entiende esa relación asimétrica de poder, no hay herramientas, o sea, no les dan, no tienen las herramientas suficientes para, por ejemplo, no revictimizar a la víctima, etcétera, ¿no? Pero son las instancias que permiten precisamente iniciar algún proceso, por ejemplo, penal, ¿no? De denunciar. Entonces hay algunas herramientas, e insisto, hay ciertas, pues, mecanismos, obviamente. Por ejemplo, ¿no? En el tema de las universidades hay algunos protocolos de atención, ¿no? A casos de violencia de género, hay también unidades, o sea, obviamente los casos son específicos y van cambiando de acuerdo a la realidad y los contextos, pero sin dudas es necesario pues estar informadas y sobre todo difundir, ¿no? O sea, difundir quienes tenemos esas herramientas, también tenemos que ser responsables, ¿no? De estar informando cuáles son sus derechos, ¿no? Cuáles son nuestros derechos humanos, cuáles son nuestros derechos como mujeres y cómo los podemos hacer exigibles y hacer valer, ¿no? Y ante qué autoridades, ¿no? Eso sí, eso también es indispensable. Y bueno, es a grosso modo un poco general, pero te digo, insisto, podemos irlo profundizando en otros espacios, Claro. algunos talleres, etcétera. Digo, también la intención es promover cuáles son nuestros derechos y qué podemos hacer para hacerlos exigibles y hacerlos valer, ¿no? Y te digo, también nosotros como organización también hacemos esos talleres para hacer accesible este conocimiento, porque el conocimiento también es poder, ¿no? Y hay que compartirlo para quienes a lo mejor no tienen las condiciones o la oportunidad para tenerlas, ¿no? Eso también es muy, muy importante. Es correcto. Acaba de mencionar algo muy trascendental que a mí me encantaría de verdad que nos diera otro espacio porque yo sé que tenemos el tiempo encima y hay muchísimas preguntas, pero me gusta, a mí en lo personal y viendo algunas preguntas, sí quise ser muy básica en este aspecto porque se escucha mucho, ¿no? Se escucha Claro. muchísimo, pero a veces no sabemos. Creemos que las cosas son normales y lo pongo entre comillas, cuando a veces no. Están de verdad agrediéndote y ni cuántas veces te das. Sí, es la construcción social, es Es la construcción correcto, social. Ujú. exactamente. Y digo, y nada más por último, ya para terminar este pequeño espacio que nos otorga, y de verdad le agradezco muchísimo. Si yo en dado caso fui agredida en algunas de las que ya mencionamos, pero la más visible, por así decirlo, y a la que por desgracia solamente es cuando la gente voltea y dice, ay, ¿qué le pasó? ¿No? Cuando ya llegas a un grado así y tú actuaste y por desgracia agrediste a la otra persona, tú tienes manera de defenderte. O sea, ante la ley tú puedes decir, es que yo, era mi vida o era mi vida. Ujú. No, sí, claro, o sea, hay herramientas precisamente jurídicas, o sea, lo contempla, por ejemplo, el Código Penal, ¿no? De la Ciudad de México y a nivel federal, precisamente, o sea, sí se puede alegar, por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? También de acuerdo, pues, al caso concreto, también obviamente para poder demostrar, ¿no? Ante un juez que fue la legítima defensa debe de configurarse ciertas herramientas, ciertos elementos, pero aquí algo clave y creo que sin duda es algo que es necesario poner en la mesa es juzgar, ¿no? Con perspectiva de género. O sea, insisto, la perspectiva de género es una herramienta, es una metodología que pues los impartidores de justicia están obligados precisamente a aplicar en todos los casos que tengan relación con esta relación de dominación, ¿no? O sea, de género.
en casos específicos, por ejemplo, cuando una mujer, como tú comentabas, pues es víctima de la tentativa de feminicidio, ¿no? Y ella pues se defiende su vida, se defiende y lastima al agresor o incluso pues lo priva de la vida. Entonces, esta perspectiva de género tiene que ayudar a que el juez, por ejemplo, entienda cuál es esa relación de subordinación, ¿no? De poder, esa relación asimétrica de poder, y que se entienda el contexto de por qué la víctima actúa de esta forma, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, la legítima defensa y aparte la aplicación precisamente de esta perspectiva de género. Y eso hace que no se, por ejemplo, incluso que disminuyan las penas, ¿no? Incluso que haya a lo mejor herramientas para pues libertad condicional, etcétera. Digo, son herramientas que se pueden utilizar en la impartición de justicia y que es necesario la perspectiva de género que se aplique pues en todos estos casos. Es una obligación de los impartidores de justicia que se aplique de esta forma. Sí, bueno, la verdad es que ya nada más, ahora sí que ya estamos con el tiempo encima, como le decía, por favor, abogada, díganos por favor sus datos, si en dado caso alguien quiere hacerle alguna pregunta, ir más a profundidad con en algún caso, etc. Por favor, ¿en dónde la podemos localizar? Claro, mira, bueno, en caso también de que ustedes conozcan o haya víctimas, ¿no? De violencia que están viendo este espacio, nosotras y nosotros tenemos precisamente una organización que se llama Brigada Jurídica de Mujeres, ¿no? Es una brigada precisamente conformada por mujeres, por abogadas, ¿no? Por estudiantes también de derecho y de otras herramientas, de otras áreas o carreras afines, ¿no? A las ciencias sociales, que precisamente justo pues nos organizamos de forma permanente, ¿no? De forma nada espontánea, sino permanente, con un trabajo continuo para brindar asesoría, orientación jurídica y también para dar acompañamiento a estos casos y pues apoyar en los procesos, ¿no? Hemos tenido algunos casos sobre violencia familiar, abuso, acoso sexual, también violencia psicológica, física, tanto en la Universidad de la UNAM, que es donde justo trabajamos más, en varias escuelas y facultades, pero también de forma externa, ¿no? Es decir, algún caso que no sea pues relacionado incluso directamente con la UNAM, también estamos nosotras atentas precisamente a acompañar, a dar seguimiento y asesorar, ¿no? Y a representar jurídicamente pues a las víctimas, ¿no? Entonces es una herramienta que también nosotras utilizamos para pues defender, ¿no? Los derechos humanos. Y bueno, además también hacemos promoción, trabajos, labores de promoción, de difusión de derechos humanos, charlas, pláticas, talleres, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son tus derechos? Tenemos talleres sobre qué es la violencia de género, explicamos tipos, modalidades. También, por ejemplo, conoce acerca de pues la legislación, ¿no? Internacional y nacional en materia de violencia de género, hacer exigible, precisamente cómo podemos ser exigible nuestros derechos, ¿no? La perspectiva de género, el ABC, ¿no? Como introducción al derecho para personas que no son abogadas o abogados, que es indispensable que también se conozca. Entonces, bueno, ahí nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, que es Brigada Jurídica de Mujeres, así la pueden encontrar. También pues les dejo mi correo, que es miriam.c.estrada.r@hotmail.com. También ahí se pueden contactar. Y bueno, por inbox en la página de Facebook que les comento. Entonces, pues es siempre un gusto estar aquí contigo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues ahí nosotras con mucho gusto vamos a estar ahí respondiendo y muy pendientes de lo que nos comenten. Así es, pues muchísimas gracias en verdad por este espacio. Digo, yo quisiera preguntarle tantos y tantas cosas porque yo sé que estos temas son, uff, interminables, porque por desgracia van en aumento, pero lo único que podemos mencionar ahorita es por favor no segmentar. Y digo segmentar porque no solamente las personas con ciertas características tienen violencia, y lo digo porque muchas personas dicen, ah, porque esta persona es así, por eso tiene este tipo de No, es una actitudes. cuestión social, ajá, Es no es algo algo, solo individual. Ujú. es correcto. Así que hay que tener un poco también de empatía
y ver, ¿no? Como dijo la abogada, tener un poquito de cuestión de saber, ¿no? De sabiduría, más bien la intención de conocer un poco más de nuestros derechos y de verdad espero que en próximamente haya otro espacio para hablar un poquito más de esto y otros temas, que en verdad es impactante que por desgracia esté pasando esto, pero se puede hacer algo para que no suceda, para que ahora sí que para que nuestros niños y nuestros jóvenes vivan mejor, por Dios, digo, si nuestros antepasados pudieron, ¿por qué nosotras no? ¿No lo cree, abogada? Sí, no, pues por supuesto hay mucho de dónde jalar, ¿no? El hilo en estos temas y bueno, también en cuanto tengamos alguna charla, algún taller sobre estos temas, igual ahí te mandaré la invitación y ahí Por pues favor. estamos atentas. También cualquier cosa que alguna compañera, compañero necesite orientación, asesoría, apoyo, con gusto estamos nosotras bien puestas, ¿no? Justo la intención es eso, con esa pues utilizar, ¿no? La herramienta que nosotras tenemos como el derecho, ¿no? O sea, esas herramientas del derecho, pues utilizarlas precisamente en beneficio, ¿no? De la emancipación de las mujeres, ¿no? De erradicar la violencia de género y pues nosotras encantadas de compartir estas pocos o muchos conocimientos que tenemos, pues a quien más lo necesite. Así es. Pues muchísimas gracias, de verdad. Aquí vamos a dejar todas las redes sociales de los datos que nos mencionó la abogada para que ustedes estén al pendiente. Muchísimas gracias, en verdad. Zaira Rodríguez se despide. Síganos en todas nuestras redes y nuestros diferentes canales y estamos al pendiente. Muchas gracias. Hasta pronto, perdón. Al contrario, gracias a ti, un abrazo, que tengan bonita tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias.